Del Hijo y del Espíritu Santo, y busquemos ahí, hermanos, el Evangelio de Marcos. Marcos en su capítulo 5, hermanos. Marcos en su capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer algo, hermanos. Esta noche vamos a leer bastante. Bendito sea el Rey. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, gloria a Dios, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esta noche queremos meditar, hermanos, en esta lectura, y queremos como tema, hermanos, le queremos dar este tema, hermanos, que dice de la siguiente manera. Dice el tema, hermanos: la condición del hombre sin Cristo. La condición del hombre sin Cristo, hermanos. Es una condición tremenda, hermanos, la del ser humano, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando Cristo no está de su parte, cuando Cristo no está de mi parte, hermanos. Es tremendo, hermanos, cómo vivimos nosotros, cómo pasamos nosotros el tiempo, hermanos, haciendo cosas, hermanos, desagradables delante de Dios. Pero, hermanos,
Cuando Cristo llega a nuestro corazón, todo es diferente, todo cambia, hermanos, todo da un giro, hermanos, de 300 grados. Porque ahora usted ya no se parece a lo que antes era. Yo ya no me parezco a lo que antes era, hermano. Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado, hermanos, y a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y Él, hermanos, no ha terminado aún, sigue cambiándonos, sigue transformándonos, sigue cambiando aquellas cosas, hermanos, que están estorbando para que usted y yo alcancemos la plenitud de la cual Él nos habla a través de su palabra. Pero un día, hermanos, lo vamos a lograr. Hermanos, el tema dice, hermanos, la condición del hombre sin Cristo. Leamos el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, dice, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Qué tremendo, hermanos, es cuando una persona, hermanos, está dominada, hermanos, por los demonios. Es tremendo, hermanos, el poder que esta persona tiene, tal vez no de hacer algo, sino quizás no es poder, es fuerza, hermanos. De la cual está hablando acá, de este hombre, era fuerza. Que este hombre poseía una gran fuerza. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre salió al encuentro, hermanos, a encontrar a Jesús. Cuando él salió, se bajó de la barca en la cual iba, dice que él corrió hacia él, hermanos, y venía saliendo, dice, hermanos, el versículo 2, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre tenía su morada en los sepulcros, hermanos. Este hombre vivía en los sepulcros. Allí él se quedaba, hermano, porque mire, hermanos, cuando el enemigo hace de las suyas con cada uno, con cada ser humano, hermanos, es tremendo, porque lo hace, hermanos, perder todo, hermanos. Lo hace, hermanos, perder la noción de todo. Pierde la vergüenza, hermanos. Pierde todo, hermanos. Pierde, hasta si es posible, pierde su familia, hermanos. Este hombre había perdido su familia. Este hombre se encontraba solo, ya no vivía en casas. Él ya vivía, hermanos, en los sepulcros, allá donde estaban enterrados los muertos. Él allí vivía y era su morada. En aquel tiempo, hermanos, los sepulcros se hacían unas cuevas grandes, hermanos, que bien fácilmente podía vivir una persona ahí, podía entrar un hombre, una persona con una estatura regular, podía entrar ahí, hermanos, fácilmente en esas cuevas. Por eso es que dice la Biblia que este hombre allí era su morada, allí vivía. O sea, estaba tranquilo, hermano, no pagaba agua ni luz, no pagaba alquiler, vivía bien, hermanos, aparentemente. Él estaba bien ahí. Entonces, hermanos, pero dice, hermanos, el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Qué tremendo, no podía ser atado este hombre, hermano, por otro ser humano, no podía ser atado por nadie, hermano, porque la fuerza que él poseía, hermano, oiga, imaginémonos, rompía las cadenas. Los grillos dice que los desmenuzaban. Entonces era una fuerza tremenda, hermanos. Pero qué barbaridad, hermanos, con tener esa fuerza. ¿De qué le sirve a un ser humano tener esa tremenda fuerza, hermanos, para desmenuzar una cadena, para desmenuzar unos grillos, hermanos? Pero no tiene fuerza para rendirse ante la presencia de nuestro Dios. ¿De qué le sirve tanta fuerza, hermanos? Lo que a nosotros nos sirve, hermanos, es quitarnos toda esa vergüenza, porque a veces hay personas que no van a Cristo porque tienen vergüenza, porque tienen pena. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi amiga? Y todo eso, hermanos, ponen situaciones difíciles, y es por esa razón que muchas veces, hermanos, no pueden rendirse al Señor, hermano, aunque sepan que están viviendo una vida mal delante de Dios. Pero no lo hacen por eso, porque muchas veces se dejan llevar por las apariencias. Este hombre, hermanos, estaba endemoniado. Este hombre, hermanos, estaba poseído por demonios, hermanos.
y dice el versículo 3 que no podía ser atado, hermanos, de ninguna, por cadena no podía ser atado porque las hacía pedazos. Mire, dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Andaba dando voces de día y de noche, hermanos. Este hombre atormentaba a la gente que vivía alrededor de él, hermanos. Sabían que no podía ser atado. Entonces, ¿qué podían esperar de una persona así, hermanos? Era lo más factible, hermanos, era esconderse de esa persona. Pero dice que de día y de noche andaba dando voces y se andaba hiriendo con piedras. Se hería él, hermanos. Después les voy a explicar un poquito más acerca de esas heridas y las vamos a agregar a nuestra vida, hermanos. Y dice, hermanos, el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Oiga, hermanos, es bien dicho, hermanos, que el diablo conoce a Dios, hermanos. El diablo conoce a Dios. Y el diablo lo conoce a usted y a mí. Él sabe, hermanos, quién es usted, quién soy yo. Y él sabe quién es Jesús. Aquí vemos, hermanos, que él corrió, este endemoniado, y se arrodilló delante de Jesús. Delante de él se doblará toda, ¿qué, hermanos? Toda rodilla se doblará delante de nuestro Dios. Ahí se doblaron esas rodillas, hermanos, de este hombre endemoniado. Mire, a pesar de que los demonios están contra Jesús, pero ahí lo reconocieron como Dios. Ahí reconocieron el poder de nuestro Dios. Ahí estaban reconociendo que ellos eran menos que Jesús. Por eso ellos se arrodillaron delante de él. Él se arrodilló delante de Jesús. Y dice, hermanos, el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Oiga, reconoció, hermanos, el poder de Dios, el poder que Dios tiene sobre el mundo, el poder que Dios tiene sobre todo lo que existe en el mundo, hermanos. Eso es lo que él está diciendo acá, cuando le dice Hijo del Dios Altísimo. O sea, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios, hermanos, omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, hermanos, del Dios que todo lo sabe, del Dios que todo lo puede. Estaba reconociendo este hombre, hermanos. Los demonios que habían en él estaban reconociendo que el que estaba delante de ellos no era cualquier cosa. No era un ser humano común y corriente. Ellos sabían que dentro de este varón que estaba delante de ellos también estaba el poder de Dios. Por eso reconocieron y se arrodillaron y le dijeron así, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Dice una lectura por ahí, hermanos, un historiador dice que cuando este versículo dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, dice que esa sanidad que hizo Jesús en este hombre endemoniado no se hizo al instante, sino que llevó su tiempito, hermanos, según dice el historiador, conforme a lo que dice el versículo 8, que dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, le decía, o sea, muchas veces le dijo, Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y dice, hermanos, el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Por qué cree que Jesús le preguntó su nombre, hermanos? ¿Acaso no sabía el nombre de este hombre? Claro que sí, lo sabía. Lo sabía, ¿verdad? Sí. Y entonces, hermanos, ¿por qué le pregunta? Los que vivían en él. No. Que
Jesús le estaba preguntando a este hombre, hermanos, para que se conociera. Recuérdense que en ese momento había mucha gente alrededor viendo lo que estaba sucediendo. Había mucha gente, muchos mirones, ¿verdad? Como a veces hay un accidente y a veces claro, a ver, ¿verdad? Entonces había mucha gente. Entonces Jesús le dice a este hombre, ¿cómo te llamas? Para que este hombre le dijera, Legión es mi nombre, para que supiera la gente el poder que había en él, porque no se estaba enfrentando a un demonio, estaba enfrentando a una legión de demonios. Entonces por eso, hermano, Jesús viene y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dice el hombre? Legión me llamo porque somos muchos. Ahora bien, legión, ¿cuánto es una legión, hermanos? Dice, hermanos, una historia, hermanos, romana, que legión se le llamaba, hermanos, a un ejército compuesto, hermano, por 4.240, 5.000, pero el punto es que llega hasta los 6.000 hombres militares, 6.000 hombres para la guerra. Esa era una legión, 6.000. Ahora veamos, y este hombre dice que su nombre es legión. ¿Cuántos demonios habían ahí, hermanos? ¡Qué barbaridad, hermanos! Este hombre estaba perdido totalmente, estaba hecho pedazos, hermanos. Los demonios lo tenían súper atado, hermanos, que para cualquier persona común y corriente esto era muy difícil creer, hermanos, llegar a creer que esta persona podía ser liberada. Pero eso es para nosotros, porque tenemos una mente finita, no tenemos la mente de Dios, pero nosotros sabemos que para Cristo Jesús no hay nada imposible. Para Él todo es posible, hermanos, porque así estábamos nosotros, estábamos endemoniados y vino Él a nuestra vida y los liberó de tanto demonio que teníamos, hermanos, porque estábamos endemoniados, porque no queríamos nada con Dios, y todo aquel que no quiere nada con Dios, hermano, es porque está siendo gobernado por los demonios. Aunque a pesar que la palabra nos enseña que aún ellos conocen de Jesús, pero el trabajo de ellos es hacer que usted y yo no conozcamos a Jesús, no lo reconozcamos como Él es, sino que vivamos engañados, vivamos creyendo que Él es simplemente un hombre como nosotros, como lo que le dijo la serpiente a aquella mujer. Eso que ha dicho Él no es cierto, le dijo. Lo que Él no quiere es que tú sepas el bien y el mal. Lo que Él sabe que vas a ser como Dios. ¿Cuándo usted y yo vamos a ser como Dios? Nunca, hermanos. Nunca. Aunque sepa el bien y el mal, pero aunque sepa el bien, siempre hacemos el mal. ¿Sí o no, hermano? Siempre hacemos el mal. Pero que Dios nos ayude, hermano, para que aprendamos a hacer el bien delante de nuestro Dios. Y dice, hermanos, que Jesús le preguntó el nombre y Él le dijo que se llamaba Legión. Y dice el versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Dice que estaba allí, dice, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, dice que entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Oiga, qué tremendo, hermanos. Dice que Jesús les dio permiso. Eso me gusta, hermanos, porque ahí se refleja, hermanos, que Él tiene el control de todo. Que Él tiene el control y el poder de todo, hermanos.
No hay quien le pueda decir, haz esto o haz lo otro, sino que a Él hay que ir a pedir permiso. Miren, los demonios que se creían poderosos le tuvieron que pedir permiso y le dijeron, envíanos a los cerdos. Porque sabían, hermano, que quien tenía el control ahí era Jesús. Y Él es el que tiene el control en este lugar. Amén, esta noche. Él tiene el control en este lugar. Él tiene el control de todo, hermanos. Volvamos, hermanos, a leer un versículo que ya hemos leído. Y dice, hermanos, que muchas veces, dice el versículo 2, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose, esto le quería leer, e hiriéndose con piedras. Qué tremendo, hermanos, este versículo, en donde dice que él, este endemoniado, hermanos, él solo se hería con piedras. Mire lo que hace el enemigo, hermanos, en la vida del ser humano. El enemigo viene, hermanos, ha venido, hermanos, a destruir, a querer destruir, hermanos, la obra de Dios. Él ha venido, hermanos, a que usted y yo seamos destruidos por nosotros mismos. Pero es algo que no lo va a lograr, porque usted y yo hoy ya estamos tomados de la mano de Dios. Y Dios dijo, Cristo dijo en su palabra, que los que estamos en sus manos, nada ni nadie lo va a arrebatar. Así que usted y yo sintámonos seguros. Pobrecitos de aquellos que están allá afuera, hermanos, que se están haciendo daño ellos mismos, se están hiriendo y no se han dado cuenta, hermanos, que ellos mismos se están quitando la vida. Este hombre no se daba cuenta, hermanos, que él mismo se estaba quitando la vida, se estaba maltratando, se estaba haciendo heridas en su cuerpo. ¿Cuántas personas allá afuera se están quitando la vida con la droga, con el licor, con el cigarro, con la marihuana? ¿Cuántas personas están allá afuera quitándose la vida y no se dan cuenta, hermanos, que ellos mismos se están quitando la vida? Ellos dicen, aparentemente están felices por lo que hacen, pero no se han dado cuenta que quien los tiene atrapados es el enemigo. No se han dado cuenta que el diablo está haciendo de las suyas con ellos, y poco a poco se van quitando la vida, hermanos. Cuando llegue ese momento en el cual ya no puedan hacer nada, allí mucha gente se arrepiente, pero ya es tarde, hermanos. Ya es tarde, porque hoy, hermanos, que hay vida, hay esperanza. Ahora, hermanos, que la palabra es predicada, hay que entenderla, hermanos. Porque cuántos allá afuera, cuántos de nosotros hacíamos lo mismo, hermano. Cuántos de nosotros nos metíamos alcohol, cuántos de nosotros nos metíamos cigarro, cuántos de nosotros hacíamos cosas, hermanos, indebidas, pero nos sentíamos bien, estábamos felices haciéndonos daño nosotros mismos. Pero un día Cristo quitó la venda de sus ojos y de mis ojos y nos hizo ver la verdad. Porque Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, hermano. Así que, hermanos, qué lástima por estas personas, hermanos, que se encuentran viviendo una vida sin Cristo Jesús. Qué triste, hermanos, es esa situación en estas personas, porque era triste nuestra situación. Yo entiendo, hermanos, a estas personas. ¿Y por qué las entiendo? Porque yo viví igual que ellos, hermanos. Yo no sé si ustedes vivieron igual. Tal vez algunos de los que están aquí quizás nacieron dentro del Evangelio, pero otros no, hermanos. Hemos tenido que pasar por este momento tan amargo, hermanos. Hemos tratado de destruirnos nosotros mismos. ¿Cuántos, hermanos,
nosotros cuántas cosas no hicimos en contra de este cuerpo, hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que este cuerpo no es nuestro, que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y que por eso debemos guardarlo, debemos protegerlo, no debemos de herirlo, no debemos de dañarlo de ninguna forma, hermanos, porque ya no es nuestro, ya le pertenece al Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Rey, hermanos, que nos hizo entender a tiempo, porque todavía, hermanos, tenemos vida y estamos todavía paraditos para poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos fuerzas para gritar todavía, gloria a Dios, aleluya, porque eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Aunque pasamos este momento, hermanos, que el enemigo nos hacía creer que estábamos haciendo lo bueno, pero no, hermanos. Muchos se han manchado su cuerpo creyendo, hermano, que eso es lo bueno que ellos tienen que hacer, creyendo que eso está bien, hermanos. Muchos se han manchado su cuerpo, pero porque no han leído la Biblia. Aquí dice el Levítico que no debemos de mancharlo por ninguna persona, ni porque se haya muerto mi madre o mi padre. Yo no debo de manchar mi cuerpo por esa razón, porque aquí lo dice el Levítico, hermanos. Aquí está escrito, pero lastimosamente esta gente, hermanos, no lo conocían y se mancharon, se arruinaron su cuerpo, hermanos. Pero qué tristeza, hermano. Pero no importa, aunque con su cuerpo manchado, si un día se arrepienten, verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios, como usted y yo hoy la hemos visto. Como usted y yo hoy, hermanos, Dios nos va cambiando, nos va moldeando, nos va quitando, hermanos, esos demonios que todavía nos andan siguiendo. Sí, hermano, porque muchas veces cuando usted se enoja con alguien, ¿qué cree que está pasando? Sí, hermano, que Dios nos ayude, hermano, para que no aparezcan esos demonios en nuestra vida. Amén. Y dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, dice que entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mire qué tremendo lo que dice el versículo 14. Vamos a leer el 14. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los caminos, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Miren, ahora usted y yo nos ven diferente. Aquellos que nos veían endemoniados con ellos, ¿verdad? Ahora ya no nos ven endemoniados, ahora nos ven diferentes, hermano. Ahora usted anda bien vestida, ahora yo ando bien vestido. Ya no andamos, hermanos, desgraciados. Ahora andamos bien delante de Dios, porque así nos quiere tener Dios, hermano. Así Dios quiere tenernos. Y esa es la evidencia, usted y yo, es la evidencia del poder de Dios. Usted y yo somos la evidencia de lo que Jesús hizo en nosotros. Él sacó todos esos demonios. Mire, este hombre, se admiraron aquellos que lo hallaron sentado en su juicio cabal. Ya no estaba loco, ya no se dañaba su cuerpo, ya no andaba desnudo, ya no estaba haciendo nada incorrecto, ya estaba en su juicio cabal. Gloria al Señor, hermano, por ese poder maravilloso que Él tiene, hermanos, para cambiar al ser humano. Lamentablemente que hay mucha gente, hermano, muchas personas que aún no quieren nada con Dios. Pero que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Dice el versículo 16, hermanos, y aquellas personas, hermanos, el versículo 15 dice que tuvieron miedo. Tuvieron miedo, hermanos. En vez de darle la gloria a Dios, en vez de decir, yo quiero también cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser como usted es. Pero no, les dio miedo. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos.
Eso es lo que hace el enemigo, que veamos las cosas que son buenas como que son malas. Pero usted y yo ya sabemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y les contaron, dice, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Oiga, hermanos, el versículo 17 dice, hermanos, que aquellas personas que habían escuchado el cuento, hermanos, se supone, hermanos, que eran los dueños de aquellos animalitos que se habían ahogado, hermanos. Llegaron, hermanos, y los que estaban allí, los mirones que habían visto todo, les contaron el cuento, cómo había sido, qué es lo que había pasado con ese hombre. Pero estas personas, mire, se parecen a nosotros, ¿no creen? No. Se parecen a nosotros, hombre. Mire, en vez de pedirle al Señor que se quedara con ellos, lo estaban echando, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo nos echamos al Señor en nuestra vida? Sí, lo echamos muchas veces. Muchas veces le dijimos, no, si yo no le hago mal a nadie, yo sí estoy bien. Sí, pero nos estábamos matando nosotros solos. Pero mire, hermanos, estas personas habían visto el poder de Dios, sabían que quien estaba ahí era Dios con ellos, hermanos, y que más bien les podía ir estando Jesucristo con ellos, hermanos. Que más bien les podía ir a ellos. Ya no podían pedir nada más. Pero al contrario, hermanos, mire cómo es el corazón del hombre. Es duro, hermanos. Mire lo que le dijeron. Le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos la mirada en lo material, hermanos, ponemos la mirada en aquello que nos va a dar dinero, como que si el dinero fuera todo en la vida, hermanos. El dinero no es nada en la vida. Sí nos sirve para comer, para vivir, pero no es todo, hermanos, en la vida. No es todo, no es algo por lo que usted y yo nos podemos apartar de Dios, hermanos. No, hermanos. Es más preferible estar de la mano de Dios que tener dinero. Dios lo puede sanar de una enfermedad, pero el dinero no lo puede sanar. ¿Cuántas personas millonarias han muerto, hermano? El dinero no ha hecho nada por ellos, aunque confiaron en su dinero, pero se murieron. Pero usted y yo confiamos en el Dios Todopoderoso, en aquel que nos ha lavado con su preciosa sangre, en aquel que nos ha hecho nuevas criaturas. En Él confiamos nosotros, hermanos. Mire, estas personas le echaron de su lado, hermanos. Pero qué triste es, hermanos, eso. Hermanos, si tenían a Jesús ahí, ¿por qué lo echaron? Hermanos, porque había echado a perder a aquellos animales, hermanos, pero Él les podía haber dado más. Así es. Él se los pudo haber multiplicado, hermano, si ellos se hubiesen arrepentido y hubieran reconocido quién era Él. Se los hubiera multiplicado, hermanos. Así como Él multiplica nuestras cosas, porque reconocemos que Él es nuestro Dios. Él multiplica el pan en la casa. Él multiplica todo, hermanos, para que a usted y a mí no nos haga falta nada. Y si algo nos hace falta, vamos de rodillas a preguntarle a Dios por qué nos está haciendo falta, hermano. Pero Dios es bueno. Dios no miente ni se arrepiente. Y dice, hermanos, el 16 el 17, el 18, hermanos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, hermanos, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Oiga, hermanos, muchas veces el Señor Jesús nos llama a nosotros para que nosotros estemos con Él, caminemos con Él, haciendo su obra, hermanos. Él muchas veces nos llama, pero muchas veces nos manda a los nuestros. Mira, este hombre lo mandó a los suyos. ¿Por qué lo mandó a los suyos, hermano? Este hombre era el endemoniado. Este hombre ya había perdido todo. Este hombre ya vivía sin familia. Ya nadie lo quería. Ya lo daban por perdido, porque de ese estado era muy difícil que él saliera.
Pero viene Jesús, hermanos, y lo libera. Y viene aquí en el versículo hermanos, 18, él llega a donde Jesús a rogarle, hermanos, que le permitieran andar con él. Pero como Jesús sabe que usted y yo tenemos familia, él sabía que este hombre tenía familia, y que esa familia podía haber sido alcanzada, hermanos, con el ejemplo de este hombre, con la sanidad de este hombre, hermanos, con este testimonio, esa familia podría haber sido alcanzada, y por eso él lo manda a donde su familia, y cuéntale, le dice todo lo que ha pasado. Le dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ya evangelizó a los de su casa, hermano. Ya les habló de Dios. Ya les contó lo que Dios ha hecho con usted. Esto está diciendo el versículo, que debemos de hablar a los de la casa. Y dice, hermanos, que cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios tiene misericordia de Él, quiere tener misericordia. Dios tiene misericordia del que quiere tener, del que Él quiere tener misericordia, hermanos. Porque muchos podemos querer, pero si Él no lo desea así, hermano, no quiere. Entonces, hermanos, también hay que aceptar la voluntad de nuestro Dios. Hay que aceptar la voluntad de nuestro Dios. Él le dijo, y cómo Dios, cuéntale cómo Dios ha tenido misericordia de ti. O sea que este hombre era una persona que nadie creía que podría haber misericordia sobre su vida. Pero ahí le dice Jesús, cuéntales cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y dice el versículo 20, hermanos, dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Lo mandó a evangelizar, hermanos. Lo mandó a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Lo mandó a hacer la obra de Dios, hermanos. Así como usted y a mí nos ha mandado a hacer la obra de Dios. Nos ha mandado a predicar, hermanos. Pero muchas veces no predicamos, sino que chambreamos. Cuando vayamos, hermanos, a hacer una visita, prediquemos la palabra de Dios. No vayamos a hablar cosas que no tienen nada que ver con esta palabra, hermanos. Hablemos la palabra de Dios. Evangelicemos a las personas, porque si usted va a lo que va, Dios, hermano, la va a respaldar. Dios nos va a respaldar. Pero si primero nos comemos al vecino o a la vecina y después queremos predicar, ¿y cómo quedamos ahí? ¿Cómo quedamos ahí? Bueno, le van a decir, hermano, y usted a predicar venía, pues. Como quien dice, pero primero mire lo que viene a hacer. Hermanos, primero, hermanos, hagamos la obra de Dios. Hagamos la obra de Dios. No queramos hacer nosotros nuestra propia voluntad. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que hayamos aprendido hoy esta noche algo que sea, poco, hermanos, pero ahí vamos, hermanos, caminando. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojitos, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos.